Hoy seguimos hablando del mensaje que hemos venido hablando, que hemos estado compartiendo. Hoy seguimos hablando de gracia y paz. Hoy es un poquito diferente. Hoy no vamos a leer versículo por versículo. Hoy vamos a arrancar en el capítulo 7, vamos a irnos por allá a la mitad del capítulo y luego en el 8 al comienzo del 8 y no vamos a terminar el 8, lo terminamos la próxima semana. Y este mensaje, ¿por qué así? Porque lo estamos conectando con la cena del Señor. Pero les quiero decir algo que pocas veces yo digo. Prepárense, porque este mensaje hoy es del Espíritu Santo para cada uno de nosotros. Lo preparé el domingo, estuve leyendo, el lunes comencé a buscar unas conexiones, comencé a buscar recursos y el jueves estaba orando y diciendo, bueno Señor, esto todavía no tiene forma, yo no encuentro cómo organizar esto, cómo conectarlo con la cena, yo no sé, yo no sé qué estoy haciendo, pero sé que eres tú el que lo está haciendo. Y hoy, esto es lo que yo muy pocas veces digo, hoy yo sentí muy clarito de parte de Dios, que me dijo, fresco, fresco, no eres tú, no eres tú. Hace 8 días cuando predicó Adrián, yo estaba feliz, allá sentado, recibiendo, disfrutando. Y hoy Dios me hablaba a mi corazón y me decía, tú solamente recibe. Entonces, esta palabra yo la voy a estar recibiendo en voz alta. Voy a estar revisando mis notas. Creo que de una manera muy desorganizada para mi mente cuadriculada. Los que se sientan en clase conmigo entre semanas saben que mi forma de enseñar es cuadriculada. Entonces vengo en contra de mi propia voluntad. El saber que tengo que depender de las notas, el saber que Dios me está hablando a mí también hoy y tengo que compartir el mensaje a la vez que estoy pilas para saber qué es lo que Dios me está diciendo a mí. Vamos a ver cómo nos sale. Vamos a estar en Romanos 7. Romanos 7 habla básicamente de la lucha continua que nosotros vivimos, pero no es la lucha contra el enemigo, no es la lucha contra el vecino, no es la lucha contra una enfermedad, es la lucha contra el pecado. De esta, ninguno de los que estamos acá nos salvamos. Todos luchamos contra el pecado, a la edad que estemos. Yo he hablado con jóvenes que me dicen, no, yo no a la hora de estar por allá en los 50 o 60, que ya uno está más tranquilo con un montón de cosas y ya no tiene las luchas que tiene ahora. Y hablo con los muchachos de 50, de 60, que dicen, ay, cómo era de bacano cuando uno era joven, que no pensaba en todo esto y que las luchas no eran tan pesadas. Esta lucha es continua. Siempre estamos en esta lucha. ¿Cuándo vamos a terminarla? Cuando estemos en la presencia del Señor. Nosotros en el momento en que decidimos poner nuestra fe en Cristo, es como si firmáramos un contrato en el que yo digo, entrego mi vida. Pero eso no lo logro así de fácil. Yo no salgo de acá diciendo, listo, ahora sí. No, al contrario, salgo de acá a encontrarme las luchas de este mundo. Salgo de acá a ver cómo el pecado me ataca y estoy siempre luchando. Y esa lucha contra el pecado, en ocasiones siento que es incluso una lucha contra mí mismo. Porque como dice Pablo, y lo vamos a leer ahora, él escribe, ahí lo vamos a leer ahora, dice, yo no sé qué me pasa, pero quiero hacer lo bueno y termino haciendo lo malo. Yo sé lo que tengo que hacer y lo quiero hacer, pero termino haciendo lo que sé que no debo hacer. Es una lucha conmigo mismo. Esta lucha, cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, entonces firmamos un contrato. Y ese contrato es un contrato hacia el perfeccionamiento, hacia la santidad. Ese contrato se va a materializar solamente cuando yo esté en la presencia del Señor. En este mundo, Jesús dijo, encontrarán aflicciones, pero alégrense, ya yo vencí al mundo.
Entonces, Él no nos prometió a nosotros que acá vamos a estar sin problemas, sin aflicciones, que nosotros acá vamos a estar tranquilos, que vamos a estar bacaneados y que vamos a ser una élite diferente y pobre pecador que no ha encontrado a Cristo. No, nosotros estamos en esta lucha continua, constante, y esta lucha es principalmente contra el pecado. Miremos cómo lo dice Pablo. Empezamos en el capítulo 7, versículo 14. Vamos a leer del 14 hasta el 25, pero vamos por pedacitos. Capítulo 7, versículo 14 dice: sabemos en efecto que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. Vendido como esclavo al pecado. Mi libertad está en Cristo, pero yo soy esclavo del pecado. Por eso es que sigo pecando. Y cuando oramos de nuestra libertad en Cristo, es una oración de fe, que también Pablo habla de esa oración de fe, pero es una lucha continua, porque en este momento yo soy libre del pecado, y yo entro en mi intimidad con Cristo, y yo encuentro ese perdón, y esa paz mental, y yo digo, gracias por perdonarme. Y cuando salgo de ese momento celestial, fácilmente puedo estar al siguiente minuto pecando nuevamente. Recuerden que Jesús nos enseñó que el pecado no es solamente el que yo desarrollo en el mundo físico, sino también en mis pensamientos. Con solo pensarlo, ya pequé. Entonces, soy esclavo del pecado porque cuando yo he pecado, cuando he caído en alguna conducta, esos recuerdos vienen a mi mente. Y cuando vienen a mi mente estoy reviviendo el pecado nuevamente y es constante. Nosotros nos vamos a deshacer de esa lucha contra el pecado cuando estemos en santidad frente a Cristo. El resto de nuestras vidas va a llegar. El resto de nuestras vidas nosotros vamos a seguir luchando cuando pasa alguien y dice, tan creída, estoy pecando contra esa persona. El resto de nuestras vidas nosotros vamos a estar pecando cuando pasa alguien y dice, perdón Señor, ya pequé, ahí pequé. El resto de nuestras vidas nosotros vamos a estar pecando cuando alguien me cierne, es este hijo de mi chica. Y si la pienso más fuertecita, pues estoy pecando. No nos vamos a librar de eso, nosotros somos esclavos del pecado. Continúa Pablo diciendo en el versículo 15, no entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Claro, es que yo ya no soy libre. Miren, en Isaías 51, ese no está ahí, dice, así dice el Señor, a la madre de ustedes yo la repudié. ¿Dónde está el acta de divorcio? ¿A cuál de mis acreedores los he vendido? Ojo a esta parte, Isaías 51. Por causa de sus iniquidades fueron ustedes vendidos. Por las transgresiones de ustedes fue despedida su madre. Por nuestras iniquidades nosotros fuimos vendidos, bienvenidos. Por eso es que él dice que yo estoy vendido como esclavo al pecado. Eso viene desde Isaías. Y entonces, imagínense, yo vendido al pecado, mi madre, acá está hablando en términos espirituales, pero no quiero llegar allá, mi madre despedida. Entonces ahora yo estoy sujeto a una naturaleza pecaminosa gracias a las decisiones de Adán y Eva. Y entonces camino en este mundo sin rumbo. Camino en este mundo dándome golpes y estrellándome con el pecado día a día. Por eso es que Pablo le confiesa, este versículo es más una confesión a los romanos diciéndoles, no entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Piensen qué es eso que aborrecemos. Normalmente eso que aborrezco es lo que yo hago. Aborrezco el chisme y termino cayendo en chisme. Aborrezco la pornografía y termino cayendo en pornografía. Aborrezco las peleas y soy un fosforito. Aborrezco las mentiras y digo mentiras. Aborrezco la grosería y yo soy grosero. Eso es lo que Pablo está confesándole a los romanos. Él se está haciendo vulnerable, les está mostrando que él también es humano, que él también falla, pero se está poniendo como ejemplo. Al fin y al cabo, él fue el de la frase famosa, imítenme a mí
como yo imito a Cristo. Versículo 16. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena, pero en ese caso ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Hágame el favor. Qué enredo. Yo quiero hacer lo bueno. Cuando lo hago, chévere. Entonces, como lo estoy haciendo lo bueno, la ley ya no importa, porque la ley es cuando falla. Pero quiero hacer lo bueno y normalmente no hago lo bueno, sino lo que aborrezco. Y cuando hago lo que aborrezco, entonces ya no soy yo quien toma esas decisiones, sino la naturaleza pecaminosa que me domina. Pero esto, y al comienzo de Romanos 7 él lo decía, esto no significa que yo estoy libre de culpa. Ay, Señor, eso no es mi culpa, es la naturaleza pecaminosa. Yo caí, pero eso es por culpa de Adán y Eva. ¿Sí? Si no fuera por eso, yo no hubiera caído. No, cada uno es responsable. Señor, es que yo me enojé y ese pitazo que iba cargado de un montón de palabras para acá que me pasan por la cabeza, eso fue porque Él me cerró. Si Él no me hubiera cerrado, yo no hubiera hecho eso. Señor, es que si esa muchacha no hubiera pasado por el frente, yo no la hubiera mirado. Tú conoces mi corazón. No, somos responsables de nuestros pecados, somos responsables de nuestras decisiones. Estamos sujetos a la naturaleza pecaminosa, pero soy yo el que administra mis decisiones. Y esto no es demandando perfección, porque no tengo la autoridad para demandar lo que yo no tengo. Esto es haciéndonos conscientes que nosotros pecamos día a día y que no hay disculpa. Debemos aceptarlo y debemos reconocer que nuestra única salvación es en Cristo. Continuemos ahí en el 21, del 21 en adelante hasta el 25. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Pablo está usando este estilo del que hablábamos hace 15 días y hablábamos también en el estudio bíblico del miércoles, para hacerse vulnerable, presentar preguntas que intuye que otros pueden estar teniendo, porque él también las tenía cuando estaba en esa etapa de su vida, y presentar argumentos fuertes y contundentes. Me encanta cuando Pablo habla con firmeza. Recuerden cuando estudiamos la carta a los Gálatas, como hablaba de fuerte, ¿sí? ¡Gálatas tontos! Pero me encanta que él no escatima cuando está hablando de sí mismo. Esto no es solo hacia afuera, sí, muy fuerte, y le exigía a la gente, le exigía a las personas que lo seguían a él y a las personas que él encomendaba para ir a otros lugares, pero se exigía a sí mismo. Él lideraba con el ejemplo. Por eso en el versículo 24 se dice, soy un pobre miserable. ¿Por qué? Porque es una ley que tiene cautiva su mente. Y yo creo que nunca vamos a saber cuál era ese problema que tenía Pablo. Hay quienes se atreven a afirmar diferentes cosas. No nos importa. Lo importante es que así como tú tienes tus propias luchas, Pablo también las tenía. Y que eso nos hace un pobre miserable. Yo podría leer este versículo y decir, soy un pobre miserable, porque yo también estoy cautivo de esa ley que hay en mi mente, esa ley que me habla del pecado, esa ley que me lleva a pecar. Y entonces Pablo ahí presenta la pregunta fuerte: ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Hoy en día hay una epidemia, más que todo entre los jóvenes, de conductas suicidas. Entonces los jóvenes en depresión, los jóvenes que encuentran que
matarse es la forma más fácil de salir de sus problemas y entonces comienzan a maquinar cómo es que va a acabar con su vida, incluso se ponen fechas. Esto duele, esto duele. Un joven que tiene tantas cosas por vivir, cautivo de esto, porque es que así como a Pablo le pesaba el pecado, esa ley que estaba en su mente, que lo lleva al pecado y se sentía miserable, así mismo nosotros nos podemos sentir. Y como los jóvenes estamos ahora en una generación de cristal, y como los papás hemos fallado en fortalecer a nuestros hijos y ponerles las situaciones que los preparen para enfrentar la dificultad en la vida, entonces los jóvenes, hay ahora una epidemia grandísima de conductas suicidas. Los jóvenes también se preguntan, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Y como no encuentran ayuda, ellos quieren resolver su problema. Hace 2 años algunos de ustedes conocieron un amigo que su hija en dificultades profundas decidió terminar con su vida y se lanzó por la ventana de un piso 19. El dolor de esos padres no lo sentimos ninguno de nosotros. Ella también estaba buscando quién me librará de este cuerpo mortal. Y Pablo, sabiendo la importancia de esto, a renglón seguido da la respuesta. Y lo hace en signos de exclamación. Y me puedo imaginar a Pablo con alegría diciendo, gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. No tengo que recurrir a hacerme daño, no tengo que recurrir a hacerle daño a otros, no tengo que recurrir a las drogas, no tengo que recurrir al sexo, no tengo que recurrir a nada de lo que el mundo me ofrece con la mentira de que eso me va a ayudar. Hace poco conocimos la situación, hace 1 año, 2 años, de unos muchachos que estaban consumiendo lo que le llamaban Happy Brownie. Y de happy no tenía nada, de happy no tenía nada ver a los papás llorando amargamente, porque los happy brownies, lo que los hace happy era que les meten marihuana, y ahí comienza el consumo. No es que era solo un brownie, pero es que la marihuana es adictiva, luego van a salir a querer fumarla, y la marihuana escala, entonces ya les va a parecer poco y necesito más. Y aún hoy hay todavía jóvenes viviendo las consecuencias de haberse metido en el Happy Brownie. Happy, mentira. Es las mentiras de Satanás. Porque es que cuando nosotros nos estamos preguntando, ¿quién me librará de este cuerpo que me tiene cautivo? De este cuerpo mortal. Acá donde en mi mente estoy esclavo de esos pensamientos, Satanás sale con cara de ángel a decir, yo te ayudo. Mira, un Happy Brownie. De happy no tiene nada. ¿Qué tiene de happy? Yo le compartí a los jóvenes en esa época. ¿Qué tiene de happy? Un joven que empieza con marihuana y luego va escalando y va escalando hasta que llega a una droga que le hace perder toda la conciencia y se pega un tiro en la cabeza desde acá y que le entra al cerebro y le huele el cerebro con la pistola de su papá. Estoy hablando de un primo mío que se suicidó así. Y todo empezó con la marihuanita. Es que no hace nada. Y cuando le hablaba, gracias a Dios, mis problemas eran otros, no fue la droga, nunca probé las drogas, me daba mucho miedo todo eso que yo veía. Yo tenía otros enredos, de pronto más profundos. Pero la droga me dio siempre miedo probarla, no sé qué se siente. Entonces yo le decía, no, pero es que es peligroso, es que luego más... No, yo la tengo controlada, tranquilo. Y nos fuimos a Estados Unidos y cuando volvimos ya metía de todo. Es que todos nos hacemos esta pregunta, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Todos pasamos por luchas, pero tenemos que ser conscientes, el versículo 25 es clarito, gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Este es un versículo que si usted subraya su Biblia debería estar subrayado. Porque es ahí donde está la respuesta a los problemas. ¿No les ha pasado que estamos en problemas financieros y entra la llamada del banco? ¿No les ha pasado que estamos en problemas con la esposa o con el esposo y justo llama a alguien del pasado? O aparece por allá en Instagram o en Facebook, o aparece en los estados de WhatsApp. No se dejen engañar, es Satanás. Es que él está atento, dice la Biblia que él está atento. La respuesta, Romanos 7:25, gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Yo no debería buscar ninguna solución por fuera de Jesucristo. Tengo problemas en mis finanzas,
voy a Cristo. Tengo problemas en mi matrimonio, voy a Cristo. Luego uso, claro, todas las ayudas que hay en el mundo. Entonces luego, después de buscar a Cristo, de buscar su dirección, ahora sí entonces llamo al banco a ver quién era el que me iba a prestar el dinero. Ahora sí llamo al amigo a ver qué es la forma en que me puede ayudar en esta situación y filtro lo que me están ofreciendo. Pero primero que todo, yo recurro a Cristo. No tengo otro lugar. Y me encanta la conclusión de Pablo. Con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero la naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Es decir, la dificultad siempre es el yo. La dificultad siempre está acá. El entorno normalmente es más llevadero de lo que parece. El entorno normalmente es más suave de cómo yo lo percibo, especialmente si estoy pasando por una dificultad. Porque tendemos a ser pesimistas, tendemos a pensar, ya nunca más voy a ser feliz, ya nunca más voy a volver a tener aquello que perdí, ya nunca más. Y nos hacemos fatalistas. Yo no puedo, con ese problema yo no puedo. Claro que se puede, es que no estamos solos, es en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿No dice así la palabra? O vamos a borrar ese versículo de la Biblia porque el problema es muy grande. El problema, la dificultad más grande está siempre en el yo. Antes de encontrar a Cristo o ser encontrados por Él, tratábamos de justificarnos a nosotros mismos. Y entonces tratábamos de justificarnos y de explicar por qué hicimos las cosas. Y luego tratábamos de santificarnos a nosotros mismos. Listo, borrón y cuenta nueva. Voy a empezar de nuevo. No, nosotros no tenemos la capacidad de hacer eso. Miren en esto que estamos leyendo el peso tan grande que se le está poniendo al yo. Son cargas que nosotros solos, justificándonos a nosotros mismos y queriéndonos santificar a nosotros mismos, nunca vamos a podernos librar de ellos. Dependemos de Cristo. Hoy que tomemos la Santa Cena, debemos recordar que el sacrificio de Cristo puso fin a mi lucha. Lo que yo vivo ahora, mi lucha con el pecado de ahora, es el rezago de lo que quedó en el mundo. Es esa naturaleza pecaminosa, es el mundo caído en el que vivimos. Pero yo sí puedo vencer el pecado, porque Cristo lo venció en la cruz. Porque finalmente no soy yo con mis fuerzas, soy yo rindiéndome a los pies de Cristo y disfrutando como Él hace la obra. Y no lo vence quitándolo del camino, diciendo ya nunca más pecamos. Él lo vence diciendo, aunque peques 70 veces 7, es decir, infinito. Aunque peques un número infinito de veces, yo te perdono. Yo te perdono. Yo te perdono. Y otra vez te vuelvo a perdonar. Y si vuelvo a caer, te vuelvo a perdonar. Y esto no es, como lo decía y lo leíamos en los capítulos anteriores, como lo decía Pablo. Entonces me entrego al pecado. No, tampoco, de ninguna manera, lo dijo él. De ninguna manera. Pero tengo que saber que esta lucha contra el pecado ya fue librada en la cruz. Y que cuando fue librada, Jesús dijo muy sabiamente, qué admiración hacia Jesús: cada vez que ustedes coman de este pan y beban de este vino, ustedes van a recordar mi cuerpo que fue molido, machacado, atropellado por ustedes. Y este vino, ustedes van a recordar la sangre que derramé por ustedes. Sangre como elemento único en toda la historia de la humanidad para limpiar el pecado. El pecado en la antigüedad se limpiaba con sangre. El pecado en la actualidad se limpia con sangre, con la sangre de Jesús, el Cordero de Dios. Y es lo que él quería que recordáramos. Entonces pasamos ahora de pensar en que yo vivo una lucha continua contra el pecado a entender lo que es la vida en el Espíritu. El capítulo 8 de Romanos es conocido como el capítulo del Espíritu Santo. Les recomiendo que lo lean en casa, esa es la tarea de hoy. Léanlo en casa pensando en que es el capítulo del Espíritu Santo. Entiendan que ahí se está presentando, Pablo le está presentando a los romanos un concepto que ellos no tenían ni idea en la vida real, que es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Si bien nosotros en el pecado estamos muertos, merecemos la muerte eterna. La obra de Jesús nos limpia de todo pecado,
nos justifica y nos santifica y nos hace acreedores a la vida eterna, ya no a la muerte eterna, sino a la vida eterna. Y esto nosotros lo debemos experimentar en vida a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. La obra de Jesucristo de Nazaret se vivifica en mi día a día por el Espíritu Santo que mora en mí. Si nosotros vivimos una vida de paz, de justicia, de buenas obras, no lo hacemos por lo bueno que somos nosotros, lo hacemos por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Dice Romanos 8, versículo 1 en adelante. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos en Cristo. Espere, ese por lo tanto está conectándome con lo anterior. ¿Qué fue lo anterior? ¿Cuál fue la conclusión de Pablo? La conclusión en el versículo anterior decía, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios. Es decir, tengo la capacidad de someterme a la ley de Dios, de pensar lo que es bueno y lo que es malo. Pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Estoy en una lucha. Mi mente que ya sabe qué es lo bueno y que tengo la palabra de Dios que me revela y me dice, esto es lo bueno, acá está. Pero mi naturaleza pecaminosa que está sujeta a la ley del pecado. Por eso Pablo comienza el capítulo 8 diciendo, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Por eso es que yo ya no camino por la vida diciendo, ay, pobrecito yo que no puedo controlarme. Pobrecito yo que estoy sujeto a la naturaleza del pecado. Sí, pobrecito, sí, pero podemos hacer más que lamentarnos. Continúa diciendo el versículo 3. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera un sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu Santo que mora en mí. Nosotros tenemos que ser conscientes de las decisiones que tomamos. Nosotros, si pecamos, me gusta decirlo, hace unos días lo dije, circunstancialmente, no de una manera premeditada. Yo no estoy planeando cómo voy a ir a pecar. Yo no estoy planeando cómo es lo que voy a hacer el viernes, porque es viernes y el viernes voy a hacer. No. Yo no estoy planeando con el dinero que tengo cuánto voy a ir a apostar o cuánto voy a ir a jugar al casino o para cuántos pecados me alcanza esto. Yo no lo estoy premeditando. El pecado de nosotros es circunstancial, y aunque es circunstancial, es pecado y me debo arrepentir. Pero el pecado de nosotros no debe ser dominado por esa ley de la naturaleza pecaminosa que habita en mí. Debe ser dominado por ese pensamiento que me lleva a entender la palabra de Dios y a saber lo que debo y no debo hacer. Por eso es que yo debo deleitarme en la palabra de Dios. Por eso es que yo debo estar siempre buscando la palabra de Dios, como dice el Salmo 1. Bienaventurado el que de día y de noche se deleita en la palabra de Dios. Continúa diciendo el versículo 5. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu, con mayúscula, al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Estamos hablando de dos mentalidades. La mentalidad que busca las cosas de Dios y la mentalidad de la naturaleza pecaminosa. Acá Pablo está separando a las personas en dos.
¿Tú crees o no crees? Si tú crees en Dios, si tú te dices cristiano, si tú has puesto tu fe en Cristo, tú no puedes seguir viviendo con una mentalidad pecaminosa. Tú tienes que vivir con una mentalidad guiada por el Espíritu Santo. Dice el versículo 7, la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Pero nosotros no somos de esa mentalidad pecaminosa. Versículo 8, los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Esos no somos nosotros. Versículo 9, sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Es decir, la vida en el Espíritu se debe ver reflejada en ese último versículo que leímos. Si Cristo vive en ti, si tú has entregado tu vida a Cristo, tu mentalidad no debe ser la mentalidad pecaminosa, tu mentalidad debe ser la mentalidad hacia las cosas de Dios. Entonces, nosotros debemos vivir nuestra vida en el Espíritu, la debemos vivir guiados por el Espíritu Santo. Si nosotros no vivimos nuestra vida guiados por el Espíritu Santo, entonces no tiene ningún sentido decir que Cristo habita en mí, decir que el Espíritu Santo mora en mí. El versículo 12 dice, por lo tanto, hermanos, está Pablo concluyendo, tenemos una obligación. Ojo, no es una recomendación, es una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Así de sencillo, acá no hay grises, esto es blanco o negro. Vivo de acuerdo a la naturaleza pecaminosa, voy a morir. Y esto no es que mañana me va a partir un rayo y que hasta acá llegué. No, ahí está hablando de la muerte eterna. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba Padre. Wow. Viene este man con este discurso fuerte, y vas a morir, y tienes que ser firme. Y termina con Abba Padre. Abba Padre es en griego decir papito. Es diferente de decir Jehová de los ejércitos, el Jehová Sabaoth que me defiende y que se venga el que sea, y como David cuando fue frente a Goliat, tú vienes en contra mío con todo eso, pero yo vengo en contra tuya en el nombre de Jehová de los ejércitos. Pero este nombre que se le da a Dios acá, que se lo dijo Jesús en la cruz, es papito. Este no es cuando el hijo viene a pelearme. Este es cuando el hijo viene a pedirme un favor, cuando viene a pedirme un permiso. Papito, ¿puedo llevarme el carro? Estoy bajándole al ritmo, le estoy bajando a la tensión y estoy poniéndole ternura a la escena. Bueno, es Pablo el que lo está haciendo, no yo. Me encanta cómo Pablo, hablándole a los romanos, les habla en los términos que ellos saben, fuertes, y vas a morir, y si tú no cambias tu mentalidad. Y termina diciendo, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Papito Dios. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria.
Uno de los mayores fundamentos de la fe cristiana no es que Jesús haya muerto, es que Jesús resucitó. Porque Él pasó por el sufrimiento, nosotros pasamos un sufrimiento, de pronto no tan fuerte como Él, no, seguramente no tan fuerte como Él, con toda seguridad. Pero si nosotros hoy estamos sufriendo con Él, también tenemos parte con Él en su gloria. Así como Él ascendió al cielo, nosotros también vamos para el cielo. Él dijo, me voy a prepararles habitación. Amada iglesia, la Santa Cena nos tiene que recordar que si yo estoy con Cristo, ya no hay condenación en mí. Es que Él entregó ese cuerpo que nos recuerda el pan y derramó la sangre que nos la recuerda el vino y lo hizo por nosotros en la lucha contra el pecado. Si Él entregó su sangre, si Él se entregó y lo hizo como dice Hebreos, de una vez por todas, significa que aunque yo caiga otra vez, ya tengo perdón. No tengo que vivir esclavo del pecado. Yo no tengo que sentir que se me acabó el mundo y que ya tengo que tomar decisiones extremas porque ya esta lucha, ya yo la perdí. No. Sí, yo la voy perdiendo, pero es que ahora yo le pertenezco a Cristo. Y si yo estoy en Cristo, entonces soy hijo. Y si soy hijo, soy heredero. Y si soy heredero de Dios, soy coheredero con Cristo. Lo que Cristo está disfrutando en el cielo a la derecha del Padre, lo vamos a disfrutar nosotros allá en la presencia de Dios. Entonces, ¿qué me importa el dolor en esta tierra? Si yo sé que eso va a pasar, no cuando yo lo quiera terminar, cuando sea el momento perfecto de Dios para que yo vaya a su presencia. Quiero terminar con dos enseñanzas que logré sacar acá de esta conexión entre Romanos 7 y 8 con la cena del Señor. La primera es redención y perdón. En Romanos 7 vemos que estamos atrapados en el pecado, que luchamos y que aunque yo quiera hacer lo bueno, termino haciendo lo malo. Pero en Romanos 8 entendemos que en Cristo tenemos la victoria. Yo no sé si a ustedes les pasó como a mí, pero yo leí Romanos 7 y yo diciendo, Dios mío, entonces ¿qué vamos a hacer? Apague y vámonos. Pero cuando seguí leyendo Romanos 8 yo dije, ay, gracias a Dios. Qué plan tan perfecto. A través de la Santa Cena nosotros debemos recordar que en el sacrificio de Jesús nosotros fuimos perdonados y liberados del poder del pecado. Y el segundo punto es la vida en Cristo. La Santa Cena no solo es un recordatorio del pasado, de lo que sucedió en la cruz. Con la Santa Cena nosotros no solamente estamos recordando que Jesucristo entregó su cuerpo y su sangre por nosotros, sino también un recordatorio del presente, que nosotros ahora vivimos en el Espíritu. Porque eso sucedió, nosotros vivimos en el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces, al participar en la Santa Cena, nosotros estamos reafirmando la necesidad del Espíritu Santo para poder vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Yo no puedo vivir mi vida de acuerdo a la voluntad de Dios sin el Espíritu Santo que mora en mí. Y el Espíritu Santo mora en mí porque Jesús se fue. Jesús se fue porque lo mataron. Pero entonces Él resucitó y dijo, listo, ahora me voy. Pero acá les dejo el Espíritu Santo y rush,